Y ya está grabando. Déjeme ver acá. Acá está. ¿Están viendo la pantalla Sí. de la presentación? ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, ya son las 5. Comencemos entonces. Dado que el examen anterior representó el final de la primera parte del módulo 1, obviamente eso significa que ahora comenzamos el módulo 2. El módulo 2 durante mucho tiempo solo con genética y ambiental, muy poquito, no se espanten ustedes. En este momento Doctor, disculpe, no se le escucha. no se escucha nada. Ahorita sí, pero no escuchamos Sí, nada pero que dijo en el último se minuto. le cortó un poco lo que dijo, no lo escuchamos. Ah, bueno. ¿Ya me escuchan bien ahora? Sí. Les estaba diciendo que ahora estamos comenzando el módulo 2, que básicamente es inmunopatología, aunque desde hace varios años incluyen otras partes, patología genética, ambiental y demás. Esas no se ven como... Disculpe, doctor, nuevamente no lo escuchamos nuevamente. Está fallando el micrófono. Sí. ¿Ya me escuchan? Ahorita ya. Ahorita no le escuchamos, doctor. Se dejó de escuchar otra vez, doctor. Ay. Bueno, si alguien no me escucha, por favor, me avisa rápidamente para que yo ya sepa. No sé qué está sucediendo con él. Les decía a ustedes que el sistema inmunológico tiene la interesante peculiaridad de que sí es un sistema protector. Creo que el otro sistema protector sería el sistema nervioso, periférico sobre todo, sus receptores, y un poquito menos, hasta cierto punto, el sistema endocrino, porque algunas de las hormonas facilitan adaptación para prepararse o para estar listo, para soportar cierto grado de daño, en fin. Pero el inmunológico definitivamente esa es la idea. Yo siempre tenía la impresión de que falta añadirle algo más. No basta decir con que es protector contra algo. Hay que afirmar contra qué es protector o para qué es protector. Y en una sola palabra es extraño, contra lo diferente. Esa es la idea, nos protege de lo extraño. ¿Y qué puede ser lo extraño? Aquí entramos en dos partes. Lo que está afuera de nuestro cuerpo, y son muchas cosas. Partículas extrañas, metales, no siempre metales, pues, ¿no? Sustancias químicas, lo que fuera, pero sobre todo seres vivos que no somos nosotros, o sea, seres vivos diferentes de nosotros, y en especial microbios. Esa es la idea fundamental. Hay que admitirlo, es una realidad. En una época, y todavía en muchos lugares del mundo, digo en una época en México, en otros países, pero todavía en muchos lugares del mundo, las enfermedades infecciosas son las que se llevan la mayor gente de esta vida, o sea, matan más personas, pues. Y esto es sumamente grave. Lo que tenemos que tratar entonces es de controlar. El control que conocen ustedes a través de las vacunas, de los antibióticos, es lo que conocemos habitualmente como un avance tecnológico de nuestra sociedad, que obviamente nos ha permitido salir adelante. Pero antes que existiera esto, y aún ahora todavía existe, por supuesto, tenemos el sistema inmune, que es una adaptación evolutiva para poder enfrentarnos a estos enemigos, en su mayor parte invisibles, que nos afectan. Ahora bien, de nuestro cuerpo. Ya dentro de nuestro cuerpo, ¿qué hay extraño? Básicamente tumores.
Ya veremos neoplasias en otro módulo, en otra parte. Pero en este momento hay que decir que una célula tumoral o un tumor formado por muchas células tumorales es diferente de las demás células del cuerpo. Aunque se haya originado de una célula corporal, cambia. Y cambia porque se modifica su genoma. Y al modificarse el genoma, sus características inmunológicas, o mejor dicho, antigénicas, van a ser distintas también. Así que eso es lo que hace extraño. En resumen, y no es exactamente así, pero bueno, para que sea más fácil, el sistema inmune nos protege contra microbios que están afuera y tumores que están adentro. Eso sería lo más sencillito de expresarlo. Esa es la parte importante. Bien, entonces la primera presentación que no está en su libro es un poco sobre flora normal del cuerpo. No sé hasta qué punto ustedes han estado revisando estos temas con sus otros profesores, pero a mí me parece importante tenerlo en cuenta. Habrán oído de personas que son obsesivo-compulsivos con la higiene y se lavan las manos o son muy reticentes a tocar a otras personas u objetos inclusive por temor a infectarse. Y algunos de estas personas pues, parecen una verdadera condición psiquiátrica en la cual sufren mucho por sus intentos desesperados de mantenerse estériles o limpios. Bueno, hay que decir que eso es inútil. Los microbios viven con nosotros, sobre nosotros, todo el tiempo. Es más, si no tuviéramos microbios viviendo con nosotros, estaríamos enfermos. Hasta ese punto llega la situación. Peor todavía, si no tuviéramos microbios, no podríamos desarrollarnos normalmente. Y si cabe, los microbios ayudan a que nosotros seamos quienes somos. Hasta ese punto. Esta última parte se los aclaro de una vez. Se ha reconocido secuencias virales integradas a nuestro genoma y hay estructuras que derivan de estas secuencias virales, por ejemplo la placenta. La placenta es un mecanismo evolutivo codificado por genoma viral, de tal suerte que el convertirnos en animales placentarios se logró gracias a esto. No es un genoma humano, bueno, ahora es humano, ¿no? Pero bueno, su origen, el principio de los tiempos, como se puede decir, era por algún virus allá misterioso que se nos pegó. Así que nuestra naturaleza humana se comparte con la naturaleza de otros seres vivos. Y así como digo virus, puede haber otros más, no son los únicos. Así que, para poder ubicarnos hay que entender contra qué va a responder nuestro sistema inmune. Y reitero, básicamente, al menos en lo cotidiano, en lo habitual, es microbios. Los tumores existen, pero no todo el mundo tiene tumores, ni todo el tiempo tiene tumores, pero los microbios están todo el tiempo sobre nosotros. Antes de continuar hay que aclarar qué quiere decir sobre nosotros. ¿Cuál es la figura más sencilla en la cual podríamos imaginar el cuerpo humano? Yo no soy matemático, hay una disciplina que se llama topología, que pretende reducir a lo más simple algo para entenderlo mejor. El cuerpo humano lo podemos imaginar como una dona. No es una broma, es una dona. Y así se entiende muy fácil. Y es muy sencillo. Una dona, ustedes saben que es una estructura semejante a un disco, con bordes redondeados y que tiene un hoyo en el centro. Pues nosotros tenemos un tubo que empieza en la boca y termina en el ano que pasa a través de nuestro cuerpo. Y todo lo que está en el interior de ese tubo es exterior, está afuera de nuestro cuerpo. Recuerden que son estudiantes de medicina, Si estuviera yo hablando con gente que no son de medicina, pues tendría que empezar a explicarles muchas cosas, pero en ese contexto ustedes saben muy bien que si ingieren un alimento, ese alimento sale por detrás sin jamás penetrar al cuerpo, en el sentido literal del término. Y también es afuera del cuerpo la superficie de la vía urinaria, cuando menos la más distal, pero desde la pelvis renal, las ureteras y demás, todas afuera del cuerpo. Los genitales, en el caso de las mujeres, la vagina, también está fuera del cuerpo. Ahí sí es un poquito más complicado, pero bueno, básicamente ahí va la idea. Bueno, el conducto auditivo externo queda claro, ¿no? La conjuntiva y demás, todo está fuera del cuerpo. Así que cuando yo les diga a ustedes que hay microbios fuera del cuerpo, jamás se limiten a pensar que estoy hablando de la piel. Eso lo dirían las personas sencillas. Pero los seres que son estudiantes de medicina inmediatamente tienen que empezar afuera del cuerpo, ¿qué es? Conjuntiva, tímpano, la parte externa, obviamente la piel, pero también cavidad oral, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, ano, vagina, uretra,
Todo es afuera del cuerpo. Esa es la idea fundamental. Siguiente punto que hay que considerar. Ahora comparemos nuestro cuerpo con nuestro planeta, en el sentido de que el planeta Tierra tiene áreas distintas. Tiene los polos, por ejemplo, donde hay mucho frío y un clima determinado. Una región ecuatorial totalmente diferente, con mucho calor, más humedad. Regiones templadas entre ellas. Y zonas especializadas. Hay desiertos, hay costas, hay bosques, montañas. Y ustedes saben que en cada lugar hay animales diferentes y plantas diferentes. Acá mismo en Yucatán, si ustedes salen de Mérida y se van a Progreso, que está a unos cuantos kilómetros de la ciudad, al ir avanzando por la carretera se dan cuenta de que en un punto, cerca del puerto, las plantas son distintas. Y se empieza a sentir cierto olor salado en el aire o cierto olor allá de la ciénaga de Progreso, etc. Pues ustedes se dan cuenta de que ha cambiado el medio, es distinto. Pues eso ocurre en nuestro cuerpo también. No es lo mismo la piel de la cara que la piel de la axila, de la ingle, o del pecho, o del tórax. Son diferentes en condiciones de pH, de humedad, de temperatura local, de exposición a la luz solar. Es que usamos ropa todo el tiempo, pues obviamente hay partes que están oscuras, que nunca les da el sol. Bueno, no oscuras, pues digo, a oscuras, no les da el sol. Y pues los que andan con menos ropa se expondrán más. Eso por un lado. No es lo mismo estar gordo que estar flaco. Gordo con sus lonjas. Tendrá partes de sus pliegues sudorosos, allá grasientos, qué horror. Pero así es la realidad. Entonces, en los pliegues de los gordos hay ambientes diferentes. Y todo eso determina que haya microbios diferentes en cada región. No estoy inventando. Si ustedes se toman la molestia de buscar la referencia bibliográfica, encontrarán, por ejemplo, que hay microbios en el estómago, diferentes de los microbios del intestino delgado, diferentes de los del colon. Alguna gente pensaba hace mucho tiempo que el estómago era estéril por el pH bajo que tiene, lo cual es falso. Hay microbios que ya viven. Hay microbios en la boca. Hay microbios en el dorso de la mano que son diferentes de los microbios de la palma de las manos. Se llega al punto de que los microbios además son diferentes de una persona a otra en el mismo sitio. Y se habla de una firma microbiana. O sea, si yo, Gilberto Medina, tomo un vaso y un experto en microbiología examina el vaso, puede ver que los microbios que yo dejé en el vaso son míos, me identifican. Y si otra persona toma otro vaso y deja sus microbios, van a ser diferentes de los míos. Entonces se puede reconocer quién agarró cada vaso a partir de esto. No es algo que se use con la justicia, ¿no? Pero, o sea, como un testimonio legal o una prueba en un juicio, vaya. Pero es algo que está investigándose y que es razonablemente bien. Y eso tiene que ver con otra serie de factores genéticos, inmunológicos, etc. Así que hasta en eso nos distinguimos. Eso es algo importante. Bueno, les tengo más cosas que decirles, pero no quiero seguir abundando en ello. Para empezar a darnos la idea de la enorme importancia que tiene, y hay más cosas, insisto. Ustedes ven en la primera imagen que tenemos allá que hay muchos seres vivos. Hay seres vivos microscópicos y macroscópicos. Obviamente nos interesan los microscópicos. Los seres vivos macroscópicos, los gatos, los perros, las aves de corral, etcétera, también interactúan con nosotros. Recuerden que hay personas que son alérgicas, por ejemplo, al pelo del perro, del gato o algo así. Así que también podrían causarnos problemas, pero básicamente son los seres vivos microscópicos. Las bacterias, los virus son los más frecuentes. Bien. Estos seres vivos interactúan de diferentes maneras. Ustedes saben que en ocasiones la interacción no nos aporta un beneficio ni nos perjudica. Entonces tendríamos comensalismo, si me acuerdo bien. En ocasiones la interacción nos beneficia a ambas partes. En el caso de los microbios que producen la vitamina K para nosotros les ofrecemos alojamiento gratuito. Entonces tendríamos una simbiosis. Y hay ocasiones en las cuales el microbio sí nos causa daño. Seguramente nosotros también le causamos daño al microbio, pero eso a nadie le interesa, ¿no? Mejor para nosotros. Pero cuando el microbio nos causa daño a nosotros, eso sí nos preocupamos, eso sería el parasitismo. Y obviamente lo que nos enseñan en la facultad es sobre todo esto último, pero nunca hay que olvidar a los otros, porque a partir de eso es como nosotros desarrollamos o entendemos mejor la importancia de la inmunidad.
El comensalismo, como ustedes ven en la siguiente, es una relación ideal entre los dos socios porque no se causa lesión a ninguno de ellos. Cada quien hace lo que le toca y, repito, no se causan daño entre sí. Entonces tenemos a la flora residente, la que vive con nosotros. Ya les he dicho que estamos cubiertos de microbios todo el tiempo y estamos perfectamente sanos. No hay ningún problema con eso. Es más, hasta cierto punto esos microbios nos protegen porque producen sustancias antibacterianas contra otros microbios o para ellos mismos. Y eso evita que agentes patógenos puedan asentarse. Un ejemplo concreto. Ustedes saben que una persona que toma antibióticos de amplio espectro por muchos días, 2 semanas o más, pierde sus microbios del abdomen, del intestino. Y esto facilitaría que el intestino se colonice con otros microbios, esos sí patógenos. Entonces tendría diarrea. Y una manera de controlar esa diarrea es darle a la persona más microbios, pero ahora de los microbios buenos, vamos a llamarles malamente, ¿no? Entonces ustedes habrán oído que hay probióticos que se venden y que se le prescriben a estos pacientes que han tomado antibióticos para restaurar su flora intestinal. Esa es parte de la idea. Hay otro tipo de flora aparte de la residente, que es la flora transitoria. La flora transitoria está en una temporada corta y se presenta precisamente cuando la flora residente tiene alteraciones. Por ejemplo, si ustedes sufren una quemadura en la piel, eso va a alterar la flora, puede cambiar en una temporada, o si ustedes están en un ambiente muy húmedo, eso también puede modificar cambios en la flora residente para favorecer que aparezcan otros microbios. Entonces no es sorprendente que bajo ciertas condiciones tengamos lesiones en la piel, hablando del intestino, simplemente porque se ha modificado o se ha alterado la flora normal. Vean ustedes que el ambiente se define como hostil o como aceptable para los diversos microbios. Y esto pues es importante porque esto permite definir qué es lo que vamos a encontrar. Ustedes pueden ver en la última línea que hay ambientes que pueden ser variables por su temperatura, los nutrientes, la respuesta inmune, etcétera, o por ser compatibles por la flora bacteriana, y eso determina qué va a estar allá, sobre todo aunque se refiere a la flora transitoria. La flora transitoria es transitoria precisamente porque las condiciones normales que tenemos nosotros no le permiten quedarse y solamente permanece cuando hay realmente enfermedades. En el mutualismo, aquí hay un beneficio de ambas partes. Y estaba el ejemplo de la vitamina K que les comentaba a ustedes. O sea, necesitamos bacterias en el intestino para que se produzca la vitamina K. Y cuando esto no existe, pues el paciente puede sufrir alteraciones. Ustedes saben que los recién nacidos, por ejemplo, podrían tener hemorragia porque al no haber la vitamina K no se forman algunos factores del sistema de población y eso permitiría que tuvieran esa condición que les comento, la hemorragia. El parasitismo es la parte más grave, ya que aquí es donde se presentan las alteraciones. Bueno, obviamente el parásito tiene que ser adaptado, vamos a llamarlo así. Un parásito terrible que mate a su huésped no va a tener dónde vivir. Y un parásito que le permita vivir al huésped mucho tiempo y que lo lleve, pues va a ser mejor. Esto ya depende de cada relación, de cada agente vivo, del microbio, del huésped, depende de la relación del tipo de relación que lleven, etc. Hay muchas formas de parasitismo, pero lo importante es tener en cuenta que uno de ellos se lesiona. Y habitualmente en medicina lo que nos fijamos es que nosotros somos lesionados y el otro, el parásito, es el que está sobreviviendo. Y si ustedes ven la situación, tenemos una especie de diagrama de ven acá, la ven cómo interactúan. Hay un huésped y hay un parásito, y a partir de ahí se pueden tener una serie de condiciones clínicas. Puede haber una condición evidente, una condición subclínica, o simplemente una coexistencia sin mayores situaciones. Quiero decir, podría ser el caso que un parásito esté presente, pero no cause mayor problema, esté colonizado nada más, la parte alta de la imagen. Podría ser que sí esté presente, pero no se note tanto. En algunas condiciones, infecciones virales, por ejemplo, hay hepatitis subclínicas, el paciente le tiene la condición, pero no se nota tanto. Y las muy evidentes son muy claras, ¿no? Cuando realmente vemos el problema. Les decía a ustedes que hay microorganismos normalmente en todo el cuerpo. En la piel, en los pies, en el cuerpo auditivo, vías respiratorias, mejor decir esosterias, nariz, nasofaringe, bronquio, tráqueas, etc.
La boca, ya lo habíamos comentado, tracto digestivo, genitourinario, conjuntiva. En todos esos lugares hay microbios todo el tiempo. No se espanten ustedes, así es. Decíamos que la flora puede ser residente o transitoria. La residente está fija en condiciones normales. No tiene que ser igual todo el tiempo. Recuerden que a veces las variaciones en la edad, en la situación hormonal, puede hacer que una flora residente cambie por otra flora residente, pero bueno, sigue siendo normal para las condiciones del paciente. La flora transitoria podría ser patógena o no ser patógena. Si no es patógena, no nos interesa la patógena. Puede estar presente por un tiempo variable de horas a semanas y todo depende de las condiciones en las cuales se vaya encontrando el paciente. En general, si se afecta la flora residente y hay una flora transitoria, en general, repito, vamos a encontrar enfermedad. Se considera que el feto es estéril in útero. No estoy muy seguro de esta parte, pero al menos es un dogma todavía presente. De tal suerte que cuando se obtiene el recién nacido, justo en el momento del parto, se puede considerar como estéril. Sin embargo, como ven ustedes acá, en unas cuantas horas se comienza a colonizar, sobre todo a partir de que la mamá le da el pecho, bueno, recibe sus alimentos, ya comienza a colonizarse. Es importante tener en cuenta que el personal de salud, las enfermeras, médicos y demás que atienden a estos pacientes, a los bebecitos, pues deben usar mascarilla y demás para no contaminarlos con sus propios microbios. Su mamá ya tendrá suficiente para colonizar a su hijo, ¿no? Pero bueno, uno no debiera colonizar al niño con otros microbios. Se han encontrado gentes, y repito, el personal de salud que atiende a pacientes que han transmitido enfermedades cuando no se cuidan apropiadamente. Y bueno, ¿qué encontramos, por ejemplo, en la nasofaringe? Ahí tienen ustedes difteroides, Neisseria no patógena, estreptococcus arborítico, etc. Algunas levaduras, hemófilos, etc. En el tracto digestivo también es estéril. Tiempo después, cuando sobre todo se alimenta la bebé, ya les había dicho a ustedes, se empieza a colonizar. Ahí hay lactobacilos, algunos estreptococos, y todo esto va a hacer que pues, se vaya modificando el ambiente del intestino. Y por eso los bebés, por el tipo de alimento que tienen cierto tipo de flora intestinal. Y aquí cabe aclarar lo siguiente. La flora intestinal interactúa estrechamente con la persona. Ejemplo, ya les había dicho a ustedes que en personas normales hay una flora y en personas enfermas hay otra flora. Los que toman antibióticos, por ejemplo, que les puede causar diarrea. Bueno, pues se ha visto que en gordos, en obesos, la flora intestinal es diferente de los flacos. Y esto dirían no tiene mayor importancia. Bueno, si toman los microbios de un gordo y se los ponen a un flaco, el flaco engorda. Pues pareciera que la flora intestinal sí determina ciertas condiciones de salud de la gente. Está medio raro el asunto, pero es una realidad. Y de una vez les adelanto que se ha llegado al punto de afirmar que según la dieta que tengamos, puede ser hasta nuestro estado de, emocional, nuestro temperamento, nuestro modo de actuar. Voy a exagerar, hay quien lo ha afirmado, pero no me lo crean. Dicen que las gentes que son muy carnívoras, tipo los del norte del país, por ejemplo, suelen ser más atrabancados, más revoltosos. No me crean porque hay mucho de la gente, ¿no? Y en cambio la gente que come menos carne suele ser más reposada, más tranquila. No lo sé. Lo que sí es cierto es que se ha visto que algunas variaciones de carácter se han asociado con modificaciones en la flora intestinal. Todo eso no está comprobado al 100, son proyectos de investigación. Sin embargo, hay gente que está considerando que esto es muy concreto, que ofrece opciones de terapia o de modificación de conducta que pueden ser muy interesantes y se está estudiando por algunas personas. Todavía más, antes que se me olvide, la presencia de la flora intestinal determina el desarrollo del sistema inmunológico. Eso ya lo comentaremos después. De tal suerte que si nos exponemos a suficientes microbios, nuestro sistema inmune se desarrolla normal. Y en cambio, si tenemos una exposición pobre a muy pocos microbios, nuestro sistema inmune se va a desarrollar de manera anormal. Y eso lo conocen ustedes como la hipótesis de higiene que estudiaron
inmunología cuando hablaron de alergias, por ejemplo. Ya retomaremos este punto más adelante. Eso es solamente para enfatizar que los microbios del intestino son muy importantes para nosotros en muchas cosas, no solamente en producir vitamina K, como hemos comentado. Bueno, obviamente también la dieta, había algo de los gordos y de los carnívoros, pero si ustedes tienen una dieta rica en vegetales y frutas, tendrán un tipo de flora, y si en cambio prefieren consumir carbohidratos en forma de panes, pastas y demás, tendrán otro tipo de flora, y si son carnívoros, pues van a tener otro tipo de flora. Y además, sus características genéticas van a determinar cierto tipo de microbios, no solamente eso. Bueno. En adultos normales, el esófago puede tener también cierto tipo de microbios, como ustedes ven. Ya habíamos dicho que el estómago tiene microbios. Actualmente sabemos del Helicobacter pylori, pero no es el único. Hay muchos otros microbios que pueden estar viviendo en el estómago. Eso nosotros lo vemos los patólogos, no siempre, porque no estamos buscándolos, pero en ocasiones vemos allá un montón de bichos en las biopsias de estómago cuando estamos examinando alguna condición de un paciente enfermo. Bien, y aquí tienen ustedes algunos patógenos que se van a encontrar en el tracto digestivo: Enterobacteriaceae, Salmonella, Shigella, Enterococcus, Epidermidis, etc. El tracto genital también se coloniza, sobre todo la parte más distal, la uretra. En general se considera que la vejiga y el uréter son estériles porque el efecto de lavado, ya veremos la importancia de esto, el efecto de lavado de la orina permite que se limpie y que los microbios no prosperen. Pero si la persona no orina con la frecuencia adecuada, se puede colonizar la vejiga y entonces puede aparecer cistitis. Esto es bastante frecuente en mujeres. Las mujeres tienen la uretra muy corta y por alguna razón misteriosa muchas mujeres suelen retener la orina, o sea, no van a orinar, se aguantan, pues, digámoslo así. Y entonces empiezan a desarrollar cistitis por esta condición. Así que una primera recomendación para cualquier mujer es que si tiene ganas de orinar, orine, punto, para evitar este tipo de condiciones. En el caso de los varones, pues la uretra es mucho más larga, pero esto no quita que un varón que no orine de forma adecuada, que tenga retención de orina por hiperplasia prostática, por ejemplo, pues también puede desarrollar infecciones de vejiga urinaria. Bien, seguimos acá. Decíamos que la uretra anterior, bueno, la parte más distal, es la que está frecuentemente más colonizada y tiene lactobacillus, streptococcus, etc. Y a veces puede haber cándida, enterobacterial, etc. No todas las cándidas son patógenas, o al menos, mejor dicho, hay formas patógenas de cándida y la misma cándida tiene formas no patógenas dependiendo de cómo esté desarrollándose. La vagina es un órgano increíblemente interesante, muy estudiado. Después de todo, por eso existe una especialidad, inclusive la ginecología, dedicada a estudiar las enfermedades femeninas en los genitales. Y es muy interesante porque su flora bacteriana cambia con la edad y cambia con el estado hormonal y con condiciones nutricionales y demás. Y esto, pues obviamente, determina una serie de condiciones en cada paciente. Por ejemplo, la niña recién nacida, como ven ustedes, tiene lactobacillus, y la flora bacteriana de la vagina en recién nacida es semejante a la flora bacteriana de la mujer posmenopáusica. La diferencia en la mujer en la vida reproductiva, en la etapa reproductiva, entre la menarquia y la menopausia, es que producen hormonas, o al menos una mayor cantidad de hormonas. Y esas hormonas contribuyen a modificar el ambiente de la vagina y por lo tanto la flora bacteriana. Así que pues, se vuelve muy interesante. Y aquí tienen ustedes algunos ejemplos de lo que estamos comentando. De recién nacido a los 6 meses, lactobacillus con algunos otros. Hasta antes de la pubertad, digamos que de los 6 meses hasta la menarquia, algunos microbios, epidermidis, streptococcus, etc. A veces puede haber algunos que son más o menos patógenos, Gardnerella y demás. Después de la pubertad, cuando ya vienen las hormonas hacen que los queratinocitos del epitelio de la vagina acumulen glucógeno y los lactobacillus presentes degradan el glucógeno produciendo ácido láctico, lo cual causa acidosis que favorece el lactobacilo.
Así que es la bacteria más abundante en el sitio y es normal. Y puede haber algún otro ahí que pueda causar problemas. Y cuando cesa el estímulo hormonal, regresamos a la condición prepuberal, en la cual ya no hay tanto glucógeno, el pH es neutro y predominan otras bacterias, ya no hay lactobacilos. Esta es una secuencia normal de modificaciones en la flora en este órgano. Y es muy importante tenerlo en cuenta para saber exactamente qué es lo que tiene la paciente cuando la estamos tratando. No es lo mismo, repito, una niña que una anciana o una mujer en edad reproductiva. En el caso de la piel, pues ya les había dicho a ustedes que cada región de la piel es un ecosistema en sí mismo. Así que es muy difícil definir o decidir qué bichos hay, pero ahí tienen ustedes una lista. Estafilococcus pyomeris, Staphylococcus aureus, micrococcus, etc. No tienen que aprenderse esto, ¿no? La idea es que tengan la noción más o menos clara. No se les olvide que la piel tiene varios sistemas de protección. Primero, su integridad. La epidermis íntegra ayuda a evitar que los microbios causen problemas. Y la descamación de los queratinocitos de la epidermis facilita la eliminación de algunos microbios. Pueden ser residentes o pueden ser transitorios, no importa. No hay que olvidar que en la piel hay glándulas sebáceas que producen sebo que contiene ácidos grasos, con lo cual se reduce el pH. Y esos ácidos grasos pueden contribuir a determinar qué tipo de microbio está presente. Y bueno, y otros elementos que pueden estar presentes, por ejemplo, con la sudoración, que pueden liberar inmunoglobulina A, lisocima, etc., lo cual puede modificar también la flora. ¿Qué efectos benéficos podemos encontrar? Este es el mutualismo que habíamos dicho. Pues sintetizan vitaminas, por ejemplo, vitamina B12, y la vitamina K que les decía a ustedes también. Previene la colonización de patógenos. Si son residentes, va a evitar que los agentes patógenos puedan asentarse y por lo tanto no estamos enfermos. Veanlo de esta manera. ¿Cuánto tiempo se pasa una persona enferma en la vida? Independientemente de vacunas y demás. La mayor parte del tiempo en realidad es sana. Es poco el tiempo que está enfermo. Hay algunas personas, ya lo comentaremos cuando veamos otra parte de tu tema, que sí tienen mucho tiempo en su vida enferma, pero es una condición especial. Las personas normales, independientemente de que estén vacunados o no, la mayor parte del tiempo están sanos. Claro, la diferencia es que la vacuna protege y si a uno le toca una enfermedad grave, se puede salvar. En cambio, si uno no está vacunado, pues puede uno morir. Así que no hay que confiarse a la potencia o la capacidad de nuestro sistema inmunológico innato, sobre todo. Pero bueno, lo importante es esto. Nuestra flora normal nos puede ayudar a evitar que agentes infecciosos patógenos se nos afecten. Aquí lo que les decía a ustedes, la flora normal puede estimular el desarrollo de algunos tejidos. En este caso se refiere a que el tejido linfoide asociado a mucosas, los nódulos linfoides en la mucosa, las placas de Peyer, se desarrollan por la presencia de microbios. De hecho, se ha visto experimentalmente que si se mantiene estéril el intestino no hay prácticamente linfocitos. Y esto afecta al sujeto de la experimentación de una manera muy grave. Es de ratones, no se ha visto. Y bueno, se estimula también la producción de anticuerpos naturales. Y esto pues contribuye también a facilitar la respuesta inmune adecuada. Bien, podría haber efectos peligrosos de nuestra propia flora. Puede ser sinérgico con un patógeno, puede competir con nutrientes. Esto es relativamente raro, pero en algunas ocasiones, en algunas condiciones especiales como síndrome de asa ciega, producto de una intervención quirúrgica podría causarlo. En algunas ocasiones podría aportar toxinas y causar en el paciente una condición séptica. La propia flora normal, bajo ciertas condiciones, puede ser patológica. Digo, si nuestro sistema inmune decae, si tomamos ciertos medicamentos como esteroides, si tenemos una inmunodeficiencia, la flora, por muy normal que sea, también nos puede afectar. Y podemos pasarle nuestros microbios a otra persona que sí está susceptible, la última línea que ustedes ven acá. Nuevamente, de ahí la enorme importancia de que si somos personal de salud, debemos usar siempre medidas de protección para el paciente que está afectado. Los pacientes más graves son los que están en las terapias intensivas, aunque no son los únicos. Para todos los pacientes debemos lavar las manos y usar una ropa limpia, por supuesto.
Y para pacientes particularmente graves como los de la terapia, tenemos que ponernos una bata limpia, usar mascarilla, inclusive en algunos lugares ya de plan ponen careta, en fin, para evitar que nosotros afectemos a la otra persona. Esa es la idea fundamental. Bien, entonces para recordar esto, los microbios son simbióticos con los seres humanos. Esta relación puede ser de varios tipos. Comensal, cuando se convive sin causarse mayor problema. Mutualismo, cuando se benefician ambas partes. Y parasitismo, cuando una parte perjudica a la otra. Todo nuestro cuerpo está cubierto de microbios. En términos generales no nos causan problema. Es nuestra flora normal, nuestra flora resiliente. Ahí tienen la lista de dónde se encuentran. Piel, mucosa de tu tracto digestivo, vía respiratoria, vía genital y urinaria. Y bueno, tienen una tarea importante. No podemos vivir sin microbios, eso es lo último. Y estas últimas imágenes pues son para ilustrar lo que se llama el microbioma humano. Ustedes pueden ver allá cómo en diversas partes del cuerpo hay diferentes tipos de microbios. Las imágenes son muy pequeñitas, aquí un poco de mayor aumento. Aquí pueden ver por los colores cuáles son los microbios presentes y vean cómo va cambiando de un sitio a otro. Por eso les decía que nuestro cuerpo es como una especie de planeta Tierra en el cual hay ecosistemas y van modificándose los diferentes tipos de poblaciones para cada lugar del cuerpo. Y hasta aquí esta parte. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Todo claro, doctor. Doctor, en este tema de Casi no escucho, pero microbiota, ¿me escucha? tengo mis audífonos y demás, pero no escucho a quien está hablando. ¿Alguien habló o tampoco? Sí, doctor, ¿me escucha? Escribe a lo mejor. No escucho bien. Voy a subir el volumen. Voy a subir el volumen a mis audífonos. ¿Alguien estaba hablando? Bueno. Sí, creo que va a escribir su duda en el chat. No les escucho. Pásenlo por escrito, por favor. Si tienen mensajes, mejor me lo escriben porque no estoy escuchando bien. Nada. Bien. ¿Alguien pregunta acá sobre la microbiota fecal? Trasplante de excrementos. Muy feo eso. Sí, en condiciones especiales se ha hecho para pacientes que tienen diarreas intratables, no responden a ningún tipo de antibiótico, se ha optado por esto. No sé qué se haya hecho en México, lo he escuchado más con anécdota que otra cosa, pero básicamente por ahí va la idea. Si me están escuchando, si me confirman por escrito, o alguien que me quiera hablar que sea otra persona. Sí se escucha, Sí se escucha, doctor. Suena bien. Mío. A ver acá. Bueno, acá dice que sí me están escuchando. Muy bien, bueno. Ya que no los escucho, no sé qué esté pasando. Hace un rato sí los oí, pero vamos a continuar. Ya tienen ustedes otra presentación. Se llama Defensas Corporales. Lo que ustedes están viendo es un castillo. Y esa imagen yo la uso para ilustrarles a ustedes una frase que habrán escuchado.
Dice la gente que nuestra casa es un castillo. Bueno, no es nuestra casa, pero no voy a discutir esa parte. Nuestro cuerpo. ¿Alguien me dice que no se ve la presentación? Vamos a ver. Ahorita se las pongo, si es que no está apareciendo. Aquí está. Acá está. Ahora sí la están viendo. Sí, doctor. Creo que ya. Sí, doctor. Bueno, les decía, nuestro cuerpo es un castillo. Y no es fácil encontrar una imagen de castillo que valga la pena. Así que esta que tengo aquí es la mejor que pude encontrar. Vamos a analizar lo que estamos viendo para que ustedes vean la importancia de lo que les comento. En este castillo, el acceso es bastante complicado y así tenía que ser. Los castillos no se construyen en una llanura donde uno pueda llegar fácilmente a él. Estamos hablando de castillos de defensa para usar en combate, no castillos Blancanieves tipo Disneylandia, o esos castillos manos, lo dicen en inglés, que hay en Francia o en Gran Bretaña, que son más bien mansiones palaciegas, ¿no? Donde no es tanto lo de castillo, sino el lujo que se ostenta allá, las comodidades para los propietarios. Estamos hablando de castillo por algo, una estructura fácil de defender, que pueda resguardar una gran cantidad de gente en su interior y que represente una ventaja estratégica por la ubicación, controlar ciertos caminos, ciertas regiones, etc. Entonces, un castillo debía construirse en un lugar donde no cualquiera pudiera llegar, como el que estamos viendo acá. Pues por acá hay un barquito y ustedes se pueden dar una idea de la altura que tiene la costa aquí, es riscos. Se antoja, no digo imposible, ¿no? Pero se antoja bastante complicado pegar acá a la lancha, hay mucha piedra, y luego subirse hasta alcanzar la muralla, y todavía de la muralla para arriba está bastante alto, y por donde pone una escalera, unas cuerdas, no está fácil. La única entrada es por aquí, un puentecito muy estrecho, vean una puerta acá, una reja, y es fácil ver quién entra y quién sale, esa es la idea. Bueno, esa es la primera parte. Luego, si nos fijamos, hay una muralla que nos protege. No solamente es la ubicación, sino la protección de la muralla. Aquí no se ve muy bien, pero hay otra muralla por dentro, dos murallas. La tercera es la Torre del Homenaje, el sitio más duro de conquistar todo el castillo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues que nosotros tenemos la misma defensa como un castillo en 3 niveles. Tenemos una primera línea de defensa que mira al exterior, ahorita vamos a ver cuál es. Hay una segunda línea de defensa, pasando a la primera. Y la última línea de defensa, la más potente, es la que nos puede ayudar en algunas circunstancias. Así que la idea de un castillo es muy buena para entender lo que estamos hablando. Y recordemos que les decía que el sistema inmune nos protege. Nos protege. ¿Y un castillo qué es lo que hace? Pues proteger a las personas. Esa es la idea básica. El castillo no es para atacar, no se mueve. El castillo es para defenderse estando más adentro. Y claro, dado el momento, podemos salir del castillo y pelear por el castillo, ¿no? Pero bajo ciertas circunstancias. En términos generales, si los enemigos son muchos y muy poderosos, pues uno se queda encerrado en su castillo y desde ahí ofrece uno la pelea. Bien. Inmunidad significa no pagar la cuota, no pagar impuestos. Eso es lo que significa la palabra latina. Traducido al lenguaje médico, inmunidad significa no enfermarse. Tiene sus asegúnes esto de no enfermarse, no van a creer que es tan directo, pero básicamente la idea es esa. ¿Para qué nos vacunamos? Para no enfermarnos. Así de sencillo. ¿Qué es lo que ocurre con una persona que ya tuvo una enfermedad? Queda inmunizada, ya no se va a volver a enfermar. Entonces la vacuna lo que hace es evitarnos tener que enfermarnos. Lo que va a hacer es ofrecer una protección librándonos de la enfermedad inicial. Entonces pues, se vuelve maravilloso. Entonces, la vacuna es algo fantástico. Que la vacunación no es perfecta, que tiene sus problemas, lo que ustedes quieran.
pero sus beneficios son increíbles. Así que, ya adelantarnos un poco en cuanto a la utilidad de la protección, quedándonos en lo normal, en lo fisiológico, el sistema inmune es para librarnos de las enfermedades. Y tiene dos partes, la resistencia inespecífica y la resistencia específica. Traducido al español de una manera más académica, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Innata, la que nace con uno, la no específica, y la adaptativa, que es la específica. Esa es la idea fundamental. Ahorita les explico un poco más sobre esto. Todos nosotros somos vulnerables a las enfermedades. El sistema inmune lo que hace es ofrecernos una forma de reducir esa vulnerabilidad, de hacernos más resistentes. El sistema inmune también se encuentra en animales, no es exclusivo del ser humano. Y en los animales, sobre todo en los mamíferos como nosotros, vamos a encontrar estructuras prácticamente idénticas. Con alguna diferencia si ustedes quieren, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. De hecho, mucho de lo que sabemos del sistema inmune se obtiene a partir de estudios en ratones o en ratas, en fin, y se transfiere o se traspola al ser humano, así que no hay que espantarse por esa idea. Ustedes pueden ver aquí cómo hay ciertas defensas innatas en cada lugar. Les decía hace un rato en la piel tenemos sebo, sudor, la descamación, la integridad. Son 4 formas diferentes de verlo. Hay factores mecánicos, factores químicos que determinan variaciones. Se trata de ilustrar aquí la imagen de la vaca. Bien, aquí está la idea que les decía a ustedes, 3 líneas de defensa. Las 2 primeras líneas son de la inmunidad innata, inespecífica. Y la tercera línea de defensa es la inmunidad adaptativa o específica. De hecho, nuestro curso de patología se dedica a la tercera línea de defensa, que es la más potente. Pero esta plática yo la preparé con la idea de enfatizar la enorme importancia que tiene la inmunidad innata, la que tenemos desde siempre. Ahorita voy a seguir abundando sobre eso. La primera línea de defensa se refiere a aquello que está en contacto con el exterior. Y recuerden lo que les dije al principio de esta clase. Exterior es la superficie que mira hacia afuera. La piel, por supuesto, pero también la mucosa de la vía aérea, tráquea, bronquios, fosas nasales, la mucosa del tracto digestivo, cavidad oral, esófago, estómago, intestino delgado, colon, etc. La mucosa de la vía genitourinaria. Todo eso mira hacia afuera. Ahí está en primera línea de defensa. Entonces, primera línea de defensa es el estómago en su mucosa como la piel. Exactamente igual. Por eso es la enorme importancia de entender a qué nos referimos con afuera del cuerpo y adentro del cuerpo. Y ustedes ven aquí claramente que dice piel y membranas mucosas. La segunda línea de defensa ya es dentro del cuerpo. Y para entender esta frase concretamente es en líquidos corporales, en la sangre o en el líquido intersticial. Ahí tenemos a la segunda línea de defensa. ¿Quiénes van a ser? Células, tipo macrófago, tipo neutrófilo, o moléculas, complemento, las moléculas que habíamos visto anteriormente, receptores carroñeros, los nombres ahorita, los receptores de lectinas, en fin, todos esos son elementos de la segunda línea de defensa. Bien, y si esto falla, tenemos el tercer grupo de defensa, la tercera línea, la última, que también es la más poderosa. Y esta es el sistema inmune adaptativo, con linfocitos B y T, que producen anticuerpos de las T citotóxicas, que ustedes ya estudiaron. Ahora, vamos a dar una perspectiva diferente para que se entienda. Espero no confundirlos. Ustedes habrán visto películas de Kung Fu, o asiáticas en general, en las cuales hay un enfrentamiento entre 2 grupos, ¿no? Un grupo odia al otro y se van a pelear. ¿Quiénes se pelean primero? Los estudiantes. El sensei o el shizu, ese no se pelea sino hasta que ya no queda nadie más. Cuando ya le pegaron a toda la escuela, el único que queda en pie es el maestro, entonces el maestro entra, que supone que es el más fuerte, el que puede todo, el que... Ya si le pegan al maestro, pues acabó la historia, ¿no? Pues hagan de cuenta que es lo mismo que ocurre acá. La inmunidad innata es
la más débil, entre comillas, no es que no sea débil, pero bueno, es específica, no es tan poderosa en ese sentido, pero ahí está y resuelve la mayoría de los problemas. La tercera línea de defensa, la inmunidad adaptativa, que es la más poderosa, entrará solo si se ofrece. Entonces, así es una pregunta hace un momento. ¿Cuánto tiempo nos la pasamos sanos o cuánto tiempo nos la pasamos enfermos? Yo me atrevo a asegurar que prácticamente todos ustedes, yo mismo lo puedo decir, estamos más tiempo sanos que enfermos. Vaya, es normal enfermarse, también hay que aceptar eso. Nadie pasa en esta vida los años que le toquen sin agarrar un catarro o una diarrea alguna vez. Alguna vez nos pega. Lo extraordinario, lo imposible sería que nadie se enferme en ese sentido. Entonces es normal enfermarse. Lo que no es normal es estar enfermo 7 meses al año o 6 meses al año. Eso sí no es normal de plano. Así que bajo esta perspectiva preguntémonos, ¿por qué estamos más tiempo sanos que enfermos? Pues por la inmunidad innata. Y también, porque no la adaptativa en su momento, pero básicamente la innata. Si nosotros tenemos las líneas de defensa primera y segunda funcionales, esto va a impedir que los microbios, sobre todo los microbios, nos afecten y no vamos a requerir ni siquiera de la adaptativa. Entonces, esto es para enfatizar la enorme importancia que tiene esta forma de pensar, ¿no? De estructurar la defensa. Aquí tienen otro dibujo, otro gráfico que les gusta. En específico tiene la primera línea de defensa, que es la cubierta exterior. Piel, membrana mucosa y secreciones de la piel de las mucosas. La segunda línea de defensa vienen siendo neutrófilos, macrófagos, proteínas antimicrobianas, la inflamación. Aquí es importante tenerlo en cuenta, por eso los inmunólogos se han apropiado de la inflamación y pretenden decir que es parte de la respuesta inmune adaptativa. No es cierto. Cierto que parte de la respuesta inflamatoria participa en la adaptación, en la respuesta inmune, innata, como los neutrófilos y los macrófagos, en cuanto son células fagocíticas que nos ayudan a eliminar microbios. Pero les he insistido mucho cuando vemos inflamación que no solo hacen eso, que hay muchas otras causas de inflamación que no son infecciosas, en las cuales no participa el sistema inmunológico y por lo tanto no podemos reducir la inflamación a simplemente una parte de la respuesta inmune. Eso es falso. Y por último, pues lo que les decía, la tercera línea, la que vamos a estudiar a fondo, es presencia de linfocitos y anticuerpos. Bueno, aquí tienen ustedes, podríamos decir que hay mecanismos externos, la primera línea, y mecanismos internos, que incluyen la segunda línea. En la primera línea tenemos las barreras físicas, la integridad, el hecho de que la piel o la mucosa no tenga ninguna herida, ninguna cortadita, es muy importante. Otro ejemplo malo, en su casa, se van a dormir, ¿qué hacen con la puerta de la calle? Se cierra. Evidentemente va a estar cerrada porque si la dejan abierta se mete un ratero y les lleva sus cosas. Así que, ¿qué voy a hacer con mi piel o la mucosa de mi boca o de mi estómago o lo que sea? Pues es procurar que no tenga cortaditas, ulceritas, porque esa es una vía de entrada para microbios. Barreras químicas. Las barreras químicas pueden ser el pH, la acidez gástrica, por ejemplo. Hay microbios que aguantan la acidez, pero otros no. Entonces, muchos microbios que uno se come se mueren en el estómago. Eso es una realidad también. El potencial redox, que también ahorita les voy a comentar en qué consiste, su libro no lo comenta. Y bueno, y las barreras biológicas, como vendría siendo la presencia de la flora residente, que tiene actividad antimicrobiana y puede eliminar a otros bichos. Bien. En cuanto a los mecanismos internos, la segunda línea de defensa, tenemos factores solubles. Ahí tienen ustedes el complemento que habíamos comentado anteriormente, en unas citocinas, y células, pero no los linfocitos C o B, ¿no? Sino tenemos a los linfocitos NK, o células NK, como ustedes pueden ver allá. Hay neutrófilos, macrófagos, se supone que las células cebadas también, perdón, pero sí células cebadas, basófilos, eosinófilos también pueden estar participando en diversas circunstancias. Y todos esos son elementos de la inmunidad innata. La inmunidad adquirida es una visión muy interesante, es aquella de la tercera línea de defensa
en la cual participan linfocitos B y linfocitos T. Y como ustedes pueden ver, la adquirida puede ser naturalmente adquirida porque nos infectamos. El antígeno entra al cuerpo y vamos a producir anticuerpos y células T contra él. Y esto puede causar enfermedad. Si nos recuperamos de la enfermedad vamos a tener inmunidad adquirida. O puede ser pasiva, en la cual recibimos los anticuerpos, las células de alguien, por ejemplo, el feto de la madre, como veremos también es importante. Puede ser artificial, activa, en la cual se vacuna a la persona con antígenos del bicho con el cual va uno a vacunar, no el bicho completo, algunas moléculas nada más, se estimula la inmunidad contra ese tipo de molécula de antígeno y con lo cual se eliminaría el bicho ese que llegara a estar presente. Eso lo vemos con todas las vacunas que ustedes conocen, ¿no? Sarampión, polio, etc. Y pasiva cuando se inyectan anticuerpos o a veces linfocitos a la persona. Y anticuerpos que ya están definidos contra cierto tipo de agente, como el caso del suero antitetánico, el suero antialacrán y demás por el estilo. Lo que tienen son anticuerpos dirigidos contra un antígeno que permite bloquear. Bueno, siguiente esquema ilustra lo que les estaba comentando a ustedes. El esquema es malo, lo puse porque está más o menos completo, pero es malo porque solo habla de una primera y una tercera, pero no habla de la segunda línea. Vean que se la brinca ya. Pero en fin. Y aquí tienen ustedes la otra parte. Bueno, ¿qué características hay? La primera línea la tenemos al nacer. La otra no. La tercera línea de defensa, la adquirida, solo aparece cuando es estimulado el sistema inmunológico. La primera línea es inespecífica. No se fija contra quién responde. En cambio, la tercera línea es así. Solo reacciona contra alguien. La primera línea no reconoce antígenos, reconoce otras cosas. Como recuerden que los receptores TOL reconocen polisacáridos de pared bacteriana, de pared superficie viral o algo así por el estilo. Y en cambio, la tercera línea reconoce antígenos. Ya veremos que es un antígeno, algo muy importante. Así que estas son situaciones diferentes. ¿Cómo les puedo ayudar a entender mejor esto? Voy a usar otro ejemplo. Conste que si alguien lo sabe mejor que yo, me corrige. Pensemos en la policía, el sistema de seguridad, en este caso del estado de Yucatán, por ejemplo, aunque aplica a cualquier estado de la República. Sabemos, así malamente descrito, que hay policías que usan uniforme y que están en las calles, en sus motocicletas o en sus patrullas vigilando la ciudad. Y estos policías pueden, en su momento, si se ofrece, detener a un criminal. Por ejemplo, un ladrón que asalta a una persona, un asaltante, puede ser detenido. Un accidente provocado por un sujeto ebrio puede ser detenido por la policía. ¿Qué condiciones hay? La policía reacciona, ahí está todo el tiempo, digamos que es innata. Es inespecífica porque no se fija quién cometió el crimen. Simplemente se cometió un crimen y actúa inmediatamente. Y no reconoce nada en particular en el sujeto, simplemente que hizo algo malo y por lo tanto lo detiene. En cambio, hay otros policías, entiendo que serían los de la Fiscalía General, por ejemplo, los detectives de investigación, no sé cómo les llaman, agentes ministeriales, creo, algo así, que esos tienen que ser estimulados, tiene que haber un delito y una carpeta de investigación, entonces van a entrar, van a reaccionar, es como la inmunidad adquirida. Son específicos, no salen a la calle a buscar a cualquiera, van a investigar un delito en particular y van a encontrar a un criminal en particular y no a otro. Y tienen que reconocer al sujeto que cometió el crimen. Por ejemplo, que Juanito Banana hizo un crimen. Entonces sale el detective a buscar a Pepe Plátano. Qué horribles nombres estoy inventando, ¿verdad? Pero Pepe Plátano tiene un nombre diferente de Juanito Banana, entonces no lo puede detener. Entonces, la orden de aprehensión tiene que estar específicamente dirigida contra alguien, así como el antígeno. Así que ustedes pueden comparar, en esta mala expresión que estoy haciendo, a los agentes uniformados como la primera línea de defensa, mientras los detectives son de la segunda línea de defensa. Evidentemente el detective, con su orden de aprehensión, pues puede ir sobre el sujeto y detenerlo, esté donde esté.
No tiene que estar cometiendo un crimen. Ya saben que lo hizo y el juez emitió la orden y lo va a agarrar. Esa es la idea. Bien, otras diferencias. Ya habíamos dicho que la primera línea de defensa no depende del antígeno, agarrar, que sea parejo. Como el policía uniformado, ¿no? Si hubo un accidente y los conductores no se ponen de acuerdo, pues a la agencia con los dos para que ahí se pongan de acuerdo, ¿no? No se ponen a hacer tonterías, pues. La respuesta es inmediata, máxima, pues. Enseguida llegan los policías uniformados y actúan, pues. Y algo muy importante es que no se acuerdan de lo que pasó. O sea, el uniformado no tiene por qué estar pendiente de que la persona que está deteniendo ya cometió un crimen antes. Lo que importa es lo que está haciendo ahorita. Entonces decimos que no tiene memoria. En cambio, los agentes investigadores van a ir específicamente contra alguien, como ya hemos dicho, van a tardar en reaccionar. De aquí a que se cometa el crimen, de que se cometa el crimen a que se haga la investigación, pueden pasar días, semanas inclusive. Ustedes saben que a veces la investigación tarda. Y hasta que detengan a los criminales, si es que los detienen, pueden pasar mucho tiempo. Y además se acuerdan, porque revisan la carpeta de investigación, ven, fulanito es un criminal conocido, ya tiene años que hace tales y cuales delitos, ya ha estado en la cárcel tantas veces, en fin. Y con base en eso van a ir de acuerdo. Así es que la tercera línea es la más importante por todas las características que tiene. Bien, vamos a analizar un poco más el detalle. Primera línea de defensa, el cuerpo. Hay defensas mecánicas. La piel, tenemos la integridad de la piel. El hecho de que haya queratina, la queratina es impermeable. Y esto impide que entre agua y también algunos bichos además. El grosor es importante. No es lo mismo la piel del párpado, que es muy finita, que la piel de la espalda, ya no digamos de la palma de la planta, que es mucho más gruesa. Así que la integridad de la piel evita en muchos casos que el agente infeccioso o lo que fuera penetre. Sin embargo, vean ustedes, hay agentes que pueden pasar la piel. Algunas filarias pueden entrar a través de la piel intacta y hay hongos que les decantan la capa córnea, los dermatofitos, reproducen la tiña, por ejemplo. Así que la piel es una barrera interesante e importante. ¿Qué más tenemos? Defensas mecánicas en las membranas mucosas. Por ejemplo, la integridad nuevamente de la mucosa es muy importante. El moco, ustedes han oído hablar de que en la vía respiratoria, por ejemplo, el moco atrapa polvo y bacterias y el movimiento de los cilios mueve al moco y lo desplaza hacia afuera de la vía aérea. Y eso es enteramente mecánico, es como un papel matamoscas que se está desplazando. Entonces, la mosca se pega en el papel y lo pueden sacar. Por ahí sería la idea. Bien, a pesar de eso, algunos agentes pueden romper esta barrera, como papilomavirus, treponema, etc. Luego tenemos en los ojos las lágrimas. Y las lágrimas están produciéndose todo el tiempo. No tenemos que estar llorando, pues. La lágrima está humedeciendo constantemente la conjuntiva de la córnea. Tiene que estar húmeda la córnea para que pueda mantenerse clara y transparente. Pero al mismo tiempo que está humedeciéndolo, está lavando el saco conjuntival. Y este lavado es muy importante. Y el parpadeo permite distribuir la lágrima y permite lavar también la superficie. Una persona que no parpadee o que no tenga lágrimas va a tener muchos problemas. No solo por la desecación de la córnea, sino porque pueden proliferar microbios. La saliva lava la boca. Claro, es decir, lavar la boca no es como lavarse la dentadura y demás, es otra cosa. Pero es un hecho que una persona postrada en coma, que no esté deglutiendo su saliva ni nada, le salen colonias bacterianas en la boca. Tenemos esa saburra, esa especie de crema testosa que sale en la boca de una persona en esas condiciones. Hay que estarle aseando la boca a esas personas que están intubadas o en coma o lo que fueran. Así que si nosotros tenemos una boca más o menos limpia, no es solo porque nos lavamos los dientes, sino porque estamos salivando constantemente. El moco que habíamos comentado puede contribuir a bloquear
penetración de algún agente bacteriano. Los pelillos de la nariz, las vibrisas en las fosas, en la vestíbulo nasal, perdón, filtran partículas muy grandes que pueden, bueno, ya pasan hacia el interior. Y la llamada escalera ciliar que ya les comentaba a ustedes, en las cuales los cilios de la vía respiratoria impulsan al moco hacia afuera de la vía aérea. La tos y el estornudo, que contribuyen a expulsar objetos que estuvieran presentes. La epiglotis, que bloquea la vía respiratoria cuando estamos deglutiendo. Orinar, eso se lo he dicho a ustedes. El efecto mecánico de orinar simplemente limpia la uretra. Y las secreciones vaginales. La secreción vaginal puede facilitar que los microbios que estén presentes en la vagina sean expulsados. Así que todos estos son puntos importantes. Bueno, aquí tienen ustedes algunos factores respiratorios que pueden contribuir a esto. Bueno, pasamos a defensas químicas. Lo anterior era lo mecánico, pues físico. Pasamos a lo químico. El sebo. El sebo que está presente en la piel, por ejemplo. Tiene ácidos grasos y estos ácidos grasos reducen el pH. Y a cierto pH bajo ya no prosperan hongos y bacterias. Así que tener una piel con cierta cantidad de grasa es muy útil. Tampoco demasiada grasa, porque entonces empiezan a prosperar otro tipo de bichos que les encanta vivir en la grasa, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio. Y vean ustedes que el pH puede ser bastante bajo, entre 3 y 5. Y no solamente en la piel, ya habíamos dicho que en el estómago también puede ser bastante ácido. La sudoración, que contiene también ácidos, lisocima, puede contribuir a eliminar bacterias. Y lisocima, que es una enzima que está presente en secreciones, aquí tienen saliva, lágrimas, secreciones nasales, que contribuye a degradar la pared de las bacterias gram positivas. Más defensas químicas, el jugo gástrico que ya hemos comentado, con su pH ácido hasta 1.2, es bastante bajo. Muchos microbios mueren, ¿no? Aunque algunos pueden sobrevivir allá. Tampoco es perfecto al 100%. Y bueno, la inmunidad innata entonces va a reaccionar inmediatamente cuando aparezca un agente extraño. Recuerden cuando vimos inflamación que dijimos que la inflamación es iniciada cuando se conocen patrones moleculares de daño celular y patrones moleculares de patógeno, los PAMPs. Así que en este vínculo entre inflamación y respuesta inmunológica podemos decir que lo que comienza la respuesta inmune también es lo que comienza la respuesta inflamatoria. Pero no se les olvide que dije dos cosas: patrones de daño celular y patrones de agente patógeno. Los patrones de agente patógeno son los que comienzan la respuesta inmune. Los de daño celular no activan la respuesta inmune, cuando menos muy rara vez no lo hacen. Y ambos tipos de patrones sí activan la respuesta inflamatoria. Espero que este punto quede claro con ustedes. Bien, nuevamente insistimos acá. La respuesta inmune innata tiene moléculas y tiene células. Esto ya sería en la parte de la segunda línea de defensa. ¿Qué moléculas están presentes? Complementos, interferones, factores pretumorales, una citocina. ¿Y qué células? Pues ahí tienen ustedes a basófilos, eosinófilos, células cebadas, neutrófilos, células NK, las que ya he comentado a ustedes. Y por el lado de la inmunidad humoral, ¿qué moléculas? Pues anticuerpos, interleucina, interferón gamma. Y por el lado celular, linfocitos B y linfocitos T. Bien. Hay que recordar que la sangre, entre sus muchas funciones, también contribuye a esto, ya que la sangre contiene a los linfocitos, hasta un 20%. Y los linfocitos, pues van a producir, algunos de ellos, un porcentaje pequeño, los anticuerpos, los linfocitos B, y la mayoría de los linfocitos van a ser T, que van a contribuir a la inmunidad celular o a regular la respuesta inmunológica. Bueno, esto es simplemente para ilustrar cómo está hecha la sangre y cómo sus diversos componentes pueden contribuir a varias cosas, ya lo hemos visto. Aquí lo que nos interesa son los linfocitos. Aquí tenemos otra actividad de la sangre que no nos importa tanto. En el caso de las plaquetas, se contribuyen a formar los trombos.
Segunda línea de defensa. Fagocitosis. Ya habíamos visto que es una de las actividades celulares del proceso inflamatorio. Hay que recordar que se puede fagocitar no solo bacterias, sino cualquier otra cosa que sea extraña o diferente. Y eso es algo muy importante. La fagocitosis, ya sabemos, es realizada por neutrófilos, macrófagos, a veces algún eosinófilo por allá. El neutrófilo aparece primero, después llegan los macrófagos. Ya sabemos que el macrófago se llama monocito cuando está en la sangre, y cuando deja la sangre pues se convierte en macrófago. También hay otro nombre, si el macrófago es residente se le puede llamar histiocito. Si el macrófago es transitorio, es móvil, entonces es macrófago nada más. Y aquí tienen una vista de la familia de las células de la sangre en la cual se ve la relación que tienen esas células entre sí. Hay una célula madre para todas ellas que da origen a una línea de linfocitos y da origen a otra línea de granulocito macrófago. Y a partir de ahí surgen varias líneas, ¿no? Eritrocitos, plaquetas, etc. La fagocitosis ya la hemos estudiado, tiene varias partes. Reconocimiento y adhesión, englobamiento y la muerte o degradación. Aquí se mencionan otras cosas, ¿no? La quimiotaxis no es realmente parte de la fagocitosis, la adherencia, etc. De aquí pueden ustedes ver cómo se enfatiza el papel de las células inflamatorias en la eliminación del agente infeccioso. Esto, insisto una vez más, es lo que ha hecho que muchísimos médicos enseñen y los alumnos se queden con la idea de que lo más importante es afectar a las bacterias, o que la inflamación es causada por bacterias, o que la respuesta inflamatoria va orientada hacia ellas, aunque les he insistido que esto es solo una parte de la verdad, hay muchas otras circunstancias. Bien, la fagocitosis engloba, aquí dice ingesta, pero no es cierto, es engloba al microbio en este caso, que es lo que nos importa. Lo destruye, aquí dice digiere, no es cierto tampoco, no estamos hablando de nutrición, estamos hablando de destrucción, de muerte del fagosoma, se activa en el sistema lisosomal, etc. Ya lo estudiaron ustedes. Este es un esquema que ya conocen, porque ya lo hemos visto en la parte de la inflamación, así que no los voy a repetir. Ya les he insistido que la inflamación ha sido, se ha apropiado de ella los inmunólogos, así que no se sorprendan algo como esto. Hay gente que incluye la inflamación como parte de la respuesta innata, con los característicos que ya hemos estudiado. Y bueno, aquí lo dejé por esta situación, para enfatizar lo que les decía. La inflamación, ¿para qué sirve? Para eliminar células muertas, en este caso, si están presentes o si la inflamación es causada por ellos, remover agentes patógenos e iniciar el proceso de reparación. Son las dos funciones más importantes. La inflamación tiene varias partes, en caso de la duda, ya saben, cambios vasculares, cambios celulares, e iniciar el proceso de reparación. Y en esta secuencia podemos ver lo que hemos estado comentando. Esta parte me estoy yendo rápido porque lo acabamos de estudiar, no tiene sentido que repita lo que ustedes ya saben. Bien, aquí volvemos a nuestro tema. Ya hemos visto algo de ello, pero una mirada ligeramente diferente, con otro sesgo. El complemento es parte del sistema inmune innato, ya que contribuye a reconocer sobre todo microbios. Recuérdense que la vía alterna y la vía de lectinas, precisamente lo que reconoce son componentes microbianos, y al reconocerse la presencia del microbio, se puede activar la vía de opsonización, con lo cual se elimina por fagocitosis el microbio, o se activa la vía de inflamación, con las quimiotaxinas, quimios C5A, C4A, etcétera, que ya conocen ustedes, y que van a activar la inflamación atrayendo células capaces de fagocitar a los microbios también. Y bueno, el complemento de ataque de membrana que ya conocen ustedes. Vean ustedes ahí cómo el complemento se va activando en la superficie, y esto es lo que permite al final que se integren los componentes que hemos estado comentando de las tres vías. Por cierto, había una pregunta del examen que se refería a esto, ¿no? El grupo de moléculas que tenían las acciones de causar inflamación, opsonización y destrucción de la pared de la célula, y el complemento de la respuesta. Bueno, aquí tienen ustedes las consecuencias de la activación del complemento, la opsonización, la fagocitosis,
la inflamación y demás. Y podemos ver cómo la vía clásica es activada por anticuerpos. Este es un vínculo entre el complemento y la inmunidad adaptativa. O puede ser activada por la vía alterna, por la vía de lectinas, a través de la presencia de algunos componentes de pared bacteriana. Y eso es lo que se refiere a la inmunidad innata. Y lo que ya sabíamos que va a pasar con el complemento, pues va a causar citólisis por complejo de ataque de membrana, inflamación por la liberación de las antirotoxinas, C3A, C5A, C4A, opsonización por la liberación de C3B, y bueno, se puede inactivar el complemento también, por supuesto. Bueno, y aquí tienen las otras vías de activación del complemento. Bien, el complejo de ataque de membrana, ya habíamos dicho que tiene que activarse en la superficie de la célula que se va a atacar y se forma un anillo. El anillo está formado básicamente por moléculas de C9, pero no es funcional más que en células que tienen la pared bacteriana muy delgada, como son las cepas de Neisseria. Cuando es muy gruesa la pared, realmente no es funcional. Y bueno, aquí tienen ustedes cómo se activa el complemento, vía clásica, vía alterna, vía de lectinas, y las consecuencias de la activación del complemento. ¿Qué otras sustancias puede haber en la segunda vía de acción? Interferones. Hay varios tipos de interferones, son proteínas pequeñas, son estables, son importantes en infecciones de aparición reciente y de corta duración. En general, no afectan a la célula infectada. Son específicos de huésped, pero no son específicos de virus. Y bueno, esto último, el macrófago tiene un vínculo entre la respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune innata. Participan las dos. En la innata por cuanto célula fagocítica y en la adaptativa porque es presentadora de antígenos, como estamos viendo acá. Y esto es ya para enfatizar que la inmunidad innata y adaptativa tienen interacción entre ambas, no están separadas. Y que ustedes pueden ver cómo la inmunidad innata puede contribuir a activar a la adaptativa a través de la activación de liberación de citocinas que activan los linfocitos, y cómo también la adaptativa puede interactuar sobre la otra. Por ejemplo, los anticuerpos van a facilitar la opsonización de las células ajenas. Y hasta acá. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? ¿Algún comentario? No, doctor. No sé si mi teléfono, digo mi micrófono, mis audífonos siguen funcionando, estoy volando. Pero lo pueden escribir si tienen algún problema. Bueno, si no, continúo asumiendo que me están escuchando. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, doctor. Me parece que ya. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a hablar sobre los antígenos, que es otra cosa que me parece que en su libro no se comenta y no sé si sus profesores anteriormente lo han comentado con ustedes. Es muy importante hablar de anticuerpos, es muy importante hablar de inmunidad adaptativa, pero pues ¿contra qué responde? Contra antígenos. Entonces tenemos que entender qué es un antígeno. Esto es una presentación muy breve, apenas para que entiendan dos o tres cosas, pero que me parece importante que hay que considerar. Lo primero es definir qué es un antígeno. Antígeno es una molécula que reacciona con otra molécula, eso es todo. Y específicamente es una molécula que reacciona contra un receptor presente en linfocitos T o B. Es un receptor muy especial que reconoce ciertas configuraciones moleculares. No las reconoce todas. Reconoce muchísimas configuraciones de cierto tipo. Ese es un antígeno, una molécula que interactúa con un tipo particular de molécula que se llama receptor de célula T, TCR también se le dice,
o receptor de célula B. Al receptor de célula B también se le llama IgS o inmunoglobulina de superficie. Si no lo han visto, no lo voy a comentar, no hay problema por eso. Aquí va una palabra que pocas veces se usa, pero que es muy importante. Inmunógeno. El inmunógeno es una molécula que produce una respuesta inmune. Y son dos cosas diferentes. Un inmunógeno es un antígeno en realidad. Pero es un antígeno que hace lo que hace cualquier antígeno, pegarse a otra molécula, pero además produce una respuesta inmune. Esta afirmación nos debe llevar a enseguida a sospechar lo siguiente, que hay antígenos que no son inmunógenos, antígenos que no producen respuesta inmune. Y sí existen. Son los aptenos. Ya conocerán ustedes, y si no, ahorita se los explico. Entonces, repito para que no se me confunda. Un antígeno es una molécula que se puede unir a otra molécula especial, muy crítica, muy particular, que se llama receptor de célula T o receptor de célula B. No cualquier molécula, es algo en particular. Después de todo, un sustrato es una enzima, o una enzima es un sustrato, como lo quieran ver, y es una unión molecular, pero no tiene nada que ver con esto. Entonces es una cosa diferente. Entonces un antígeno es unión de molécula con molécula. Pero solo si eso produce una respuesta inmune, diremos que ese antígeno es inmunógeno. Y por lo tanto hay antígenos que no producen respuesta inmune, aunque se unan a su receptor. Esa es la idea. Ahora bien, para no meterse en líos, mucha gente no hace esta distinción y simplemente dicen que los antígenos producen una respuesta inmune. Pero creo que hay que aclarar que hay antígenos que no producen respuesta inmune y son los aptenos. Bueno, ahora bien, para ser antígeno hay que tener ciertas características. No basta con decir soy antígeno. Por ejemplo, ustedes son estudiantes de medicina, ¿no? ¿Qué los distingue de cualquier otra persona que no es estudiante de medicina? Pues podrían decir para empezar su uniforme. Pero pues cualquiera puede comprarse un uniforme y ponérselo e engañar a los demás. Pero donde sí no hay engaño es en su credencial de estudiante que emite la escuela o o el documento que acredite su registro como alumnos en la facultad. Ahí sí no hay la menor duda. Lo que quiere decir es que para ser antígeno, insisto, hay que tener características. ¿Y cuáles son? Alto peso molecular. Si estás chiquito, no sirves para antígeno. Tienes que estar grandote. Luego, complejidad química. ¿Qué significa esto de complejidad? Es una palabra que requiere mucho tiempo, pero voy a tratar de explicárselas a ustedes de una manera sencilla. Complejidad se refiere a que una estructura está formada por diversas partes y cada parte aislada no permite predecir cuál va a ser la estructura de la que son constituyentes. Ejemplo, vamos a decirlo de otra manera. Vamos a pensar en una piscina. Una piscina es un contenedor, puede estar sumergido, puede estar elevado, no importa, y tiene agua, mucha agua. Y reconocemos como piscina porque puede uno nadar allá, ¿no? Si no nadara, pues sería tanque, o charco, o cubeta, lo que fuera, ¿no? Entonces, un contenedor de bastante agua en la cual puede uno nadar, una piscina. Ahora bien, imaginemos que ustedes van a una piscina y se ponen en un extremo de la piscina y sacan agua en un vaso. Y luego se van al otro lado de la piscina y sacan agua en otro vaso. Y si comparan ambos vasos, van a ver que el contenido es agua y que no es diferente. Entonces eso significa que la piscina es una estructura sencilla, ya que lo que vemos en un lugar lo vemos en el otro, y a partir de lo que estamos viendo en un vaso de agua podemos suponer que es lo que vamos a encontrar en toda la piscina. Hasta ahí esta sería la idea de una estructura sencilla. En cambio, vámonos a algo radicalmente opuesto, algo complejo. Piensen en un avión. Un avión tiene muchas partes, ¿no? El metal de las alas, del fuselaje, motores, sistemas de frenado, tiene sus llantas,
sistemas de navegación, de conducción, asientos para el pasajero, para la carga, lo que ustedes quieran. Entonces imagínense que desarman un avión y agarran un tornillo del avión, el puro tornillo, y se lo dan a ustedes a una persona y le preguntan, ¿ese tornillo de qué es o para qué sirve? Pues les dirá, pues para atornillar algo, ¿no? Pero sería difícil que alguien responda, pues pertenece a un avión Boeing 747 o un Cessna, no se los puede decir. Así que reconocemos que si vemos la parte anterior, la cabina del piloto, es diferente de la cola del avión, y la parte donde van los pasajeros es diferente del compartimento de carga, y la parte donde están los motores es diferente del tren de aterrizaje. Así que una parte no nos permite predecir cómo será la otra. Solamente viendo el avión completo tendremos una idea de para qué sirve y cómo funciona. Y eso es la idea de complejidad. Entonces, una molécula compleja se refiere a que tiene muchas partes, muchos componentes. En este caso son proteínas, son aminoácidos. Pueden ser hipopolisacáridos también. Ahorita veremos esos detalles. Y mientras más complejo sea el antígeno, más potente es su poder antigénico. Por poder antigénico entenderemos la capacidad de producir una respuesta inmune. No todos los antígenos son iguales en eso. Y luego debe ser extraño. Eso es un punto importante, porque hay moléculas que se unen o podrían unirse a un receptor de célula T o de célula B si existiera el receptor. Pero en nuestro cuerpo estamos diseñados para que no existan esos receptores, o mejor dicho, las células que tienen estos receptores sean eliminadas. Y así evitamos que nuestro sistema inmune reconozca a nuestras propias moléculas, a nuestros propios antígenos. Por lo tanto, el sistema inmune está diseñado para reconocer antígenos, sí, pero antígenos extraños. Tenemos antígenos, indiscutiblemente, pero nuestros antígenos no son reconocidos porque no hay receptores para ellos, porque los receptores son bloqueados al destruir la célula que los lleva. Esa es la idea. Así que son tres características que tiene el antígeno. Vamos a regresar sobre esto un poquito más adelante para comparar. Bien. Los antígenos habitualmente son proteínas o polisacáridos. No conozco lípidos mencionados como antígenos. Proteínas, pues ya conocen ustedes, están formadas por aminoácidos. Los polisacáridos están formados por azúcares que se repiten. Azúcares que pueden ser monosacáridos o disacáridos, pero bueno, que se va repitiendo en gran cantidad. Dado que las proteínas son más complejas que los polisacáridos por la definición que les acabo de dar, ya que están formados por combinaciones variables de 20 aminoácidos al menos, y cada aminoácido se une al otro en diversas configuraciones. Esto hace que las proteínas tengan configuraciones primaria, secundaria, terciaria muy complicadas, a diferencia de los polisacáridos, que son mucho más sencillos. Así que las proteínas son antígenos más potentes que los polisacáridos. Y lo importante es que ambos, polisacáridos y proteínas, se encuentran en la superficie de las células y permiten reconocerlas y permiten actuar como lo estamos comentando hasta ahorita. Aquí tienen la idea de un polisacárido. Aquí lo tienen ustedes. Es una unidad, la bolita roja que se repite. Y aquí viene una palabra, epítope. El antígeno es toda la molécula, pero no es toda la molécula la que se une al receptor, solo una parte de la molécula. Y esa parte de la molécula que se une al receptor es el epítope. Esa es la idea fundamental, epítope. Así que a veces oirán hablar de epítopes, a veces oirán hablar de antígenos. Eso tiene importancia. Fíjense que como es la misma bolita roja en todos lados, resulta que este que ven acá es un epítope. Este que ven aquí, nuestro cursor, es otro epítope. Este es otro epítope, pero los epítopes son iguales. Y si son iguales, significa que solo va a reaccionar con un tipo de anticuerpo o con un tipo de célula T, porque es una sola configuración molecular la que hay. Importante que lo recuerden, ahorita vamos sobre eso. Bien, decíamos entonces que la porción que realmente se une, la porción del antígeno que realmente se une con el receptor, se va a llamar epítope o determinante antigénico. El epítope es chiquito, aquí lo tienen, 5 a 15 aminoácidos, 3 a 4 residuos de azúcar. Y los polisacáridos, como veíamos en la figura anterior, tienen muchos epítopes, pero son iguales.
y por lo tanto no son unos antígenos potentes. La respuesta antigénica que van a producir es pobre porque solo van a ser unos cuantos tipos de antígenos de células T que se configuran para responder a ellos. En cambio, pensemos en las proteínas. Las proteínas están formadas por proporciones diferentes de 20 aminoácidos y cada aminoácido puede unirse a otro de formas distintas y esto hace configuraciones muy variables. Entonces, las estructuras tridimensionales pueden tener muchas formas. Esto hace que una proteína tenga epítopes diferentes entre sí y que pueda provocar la aparición de una gran cantidad de anticuerpos, o células T que reaccionen contra él. Aquí tienen al antígeno completo. Toda la proteína es el antígeno, toda la proteína. Pero solo un pedacito se va a unir con el receptor de célula T. Es el epítope. Pero ven que hay muchas configuraciones. Entonces hay epítopes diferentes y cada epítope va a producir un anticuerpo diferente para él o una célula T diferente para él. Entonces es fácil entender que este antígeno es mucho más potente en su actividad estimuladora del sistema inmune que un polisacárido. Esa es una situación especial. Bien, entonces decíamos que cada microbio tiene antígenos diferentes, moléculas grandes, y cada antígeno tiene epítopes diferentes. Y dependiendo del número de epítopes, pues va a haber una posibilidad de activar una gran cantidad de anticuerpos. Entonces una sola bacteria puede activar una gran cantidad de anticuerpos contra él. Es algo crítico. Aquí tienen ustedes la idea. Tienen a un virus que tiene proteínas en la superficie. Y cada proteína tiene epítopes en la superficie. Y hay muchos tipos de proteínas. Y cada proteína tiene muchos epítopes. Entonces se dará una idea de que se pueden producir una gran cantidad de anticuerpos contra el mismo agente infeccioso. Eso es algo muy importante. Bueno, decíamos que los linfocitos B y los T son los que van a producir la respuesta inmunológica. Y esa respuesta inmunológica se activa cuando aparece un antígeno que tiene epítopes, que va a ser reconocido por los receptores de linfocitos T y los linfocitos B. Se unen uno al otro en una estructura que se reconoce como la mano en el guante. Si ustedes ponen su mano en un guante, el guante se ajusta, pero se va moldeando. Entonces es algo parecido a eso. El linfocito B tiene un receptor en su superficie que parece o recuerda a una inmunoglobulina. Entonces por eso se le llama inmunoglobulina de superficie o IgS. Ahora bien, esta IgS tiene la estructura molecular de una IgM o de una IgD. Espero que no se vayan a enredar con eso. Así que repito una vez más. El receptor de célula B parece una inmunoglobulina. Digo parece porque le falta la parte constante, la colita que está clavada en la membrana del linfocito B. Entonces, como parece inmunoglobulina y está en la superficie, pues se le ha llamado IgS o inmunoglobulina de superficie. Y como su estructura molecular parece o se recuerda a un tipo especial de anticuerpo, pues también se puede decir que es semejante a IgM o a IgD. Bueno, ya lo dije 2 veces, ahí lo dejo entonces. Bien, cada receptor está formado por 4 cadenas, 2 ligeras, 2 pesadas. Tiene una forma semejante a una letra Y o Y, como ustedes pueden ver, con enlaces disulfuro. Y ese extremo de los brazos cortos de la Y tiene la porción que se une al anticuerpo. Se llama FAB, por lo que dice, Fraction Antibody, fracción de unión al anticuerpo. De aquí lo tienen ustedes. Esta parte está anclada en la célula y se llama FC, fracción constante. Y esta otra parte está libre para unirse al antígeno. Esta también es la estructura de una inmunoglobulina, de un anticuerpo. La diferencia aquí es que este sí está completo. Si está clavado en la superficie de la célula, pues ya no vemos esta parte. Y si está libre, pues lo vemos aquí completo, como se ve en esta zona. Esto es lo mismo, solamente para reconocer que hay varias asas. Hay 4 cadenas, 2 ligeras, que son estas que están acá. Pueden ser kappa o lambda,
siempre cada anticuerpo tiene o 2 kappa o 2 lambda, no van combinadas, ¿eh? O 2 kappa o 2 lambda para cada anticuerpo. Y se llaman ligeras porque pesan menos. Y las cadenas pesadas son las más largas. Y la cadena pesada marca el idiotipo del isotipo del anticuerpo. Isotipo que pueden ser A, M, D, E o G. Y eso depende de la cadena pesada. La cadena pesada tiene nombre. Es gamma para la globulina G, mu para la globulina M, alfa para la globulina A, delta para la globulina D y epsilon para la globulina E. Entonces, dependiendo del isotipo, es el tipo de anticuerpo que vamos a tener en cuanto a su estructura, o sea, A, B, A, G, M, D o E. La fracción constante determina algunas propiedades particulares de cada tipo de anticuerpo, que son diferentes en cada uno de los isotipos, y la fracción variable va a cambiar para ajustarse al tipo de antígeno que se presente, eso lo comentaremos después. Entonces, los primeros 110 aminoácidos más o menos de la cadena ligera y de la cadena pesada en la región FAB forman el punto de unión para el epítope. Recuerden que el epítope es parte del antígeno. El receptor de célula T tiene una estructura parecida a esta, aunque tiene alguna situación diferente allá. Esta región del anticuerpo que se une al epítope se llama parátope. Así que cuando hay que hablar del parátope, es la parte que se une al epítope. El epítope está en el antígeno. El parátope está en el anticuerpo. Bueno, muchos le dicen simplemente región variable, para no meterse con tantas palabras raras. Bueno, ya habíamos dicho que hay una fracción constante que está en la cola de la molécula. Y esta región constante es la que se puede anclar en la superficie del linfocito y convertirse en la inmunoglobulina de superficie que ya hemos estado comentando. Que es lo que está acá, SIG, es el nombre de esta molécula receptor de célula B. Aquí tienen la idea de los receptores. Vean ustedes cómo para cada célula el epítope es único. O sea, una célula no produce varios parátopes. Recuerden que el parátope es esta parte del receptor que se une al epítope. Así que la célula va a producir el mismo tipo de unión para el mismo tipo de epítope. Lo cual significa que para una célula infecciosa, una bacteria, puede haber muchos tipos de células B que van a reconocer con su receptor de célula B, su IgS, a este antígeno. Bueno, a este epítope del antígeno. Y lo mismo ocurre con los linfocitos T. Vean que este es un triangulito, el epítope, y su receptor tiene forma de triangulito, bueno, una cavidad triangular. Este tiene forma de cuadrado y su cavidad de receptor es un cuadrado, y este tiene forma de bolita, de circulito, y su cavidad es un circulito. Y lo mismo ocurre aquí, como ustedes pueden apreciar. El receptor de célula T se llama así, receptor de célula T. Tiene dos partes también, una región variable y una región constante. Hay algunas variaciones en él. Y son diferentes porque tienen constituyentes diferentes. Eso ya lo veremos un poco más adelante. Lo importante es que el linfocito T tiene que reconocer al antígeno con su receptor. Hay receptores para los linfocitos cooperadores y para los linfocitos citotóxicos son diferentes. Y esa es la idea básica o fundamental. No son iguales los receptores. Este receptor, por ejemplo, es el linfocito T cooperador. Reconoce moléculas de un grupo principal de clase 2. Y tiene dos cadenas de peso semejante, aunque son diferentes, una es alfa y otra es beta. Y cada cadena tiene una región variable que forma el paratope donde se va a unir el epítope. Y tiene una región constante que se va a fijar en la membrana del linfocito T. Bien, decíamos entonces que el receptor de célula T aporta la región variable a la cual se va a unir el antígeno. Y hay que tener en cuenta que los linfocitos tienen restricción para su receptor, en el sentido de que hay otras moléculas que no hemos comentado hasta ahorita, que son las del complejo principal de histocompatibilidad, que hay varios tipos. Hay tipos 1, 2 y 3, no nos interesan los 1 y 2, los 3 no tanto, no para nada.
Y dependiendo del tipo, si es 1, se unirá a linfocitos CD8 citotóxicos, y si es 2, se unirá a linfocitos CD4 o cooperadores. Así que esto también determina el tipo de linfocito, el tipo de receptor y la respuesta que se va a dar. Ya lo habíamos comentado. Más adelante les voy a enfatizar un montón de cosas sobre reconocer eso, no se apuren ustedes. Bien, aquí viene algo muy importante. Decíamos que el sistema inmunológico adaptativo va a reconocer antígenos. ¿Pero a cuáles antígenos? A todos. No es descabellada esta idea, hay que aclararlo. Los que quiero decir a ustedes lo siguiente, pero déjenme ordenar mis ideas para que vayamos por claro. El sistema inmune adaptativo, a través de sus receptores de célula T o de célula B, que hemos visto ahorita que tienen regiones variables, van a reconocer configuraciones moleculares de los epitopes. Hasta allá estamos bien, ya se los he dicho. Ahora vámonos a irnos por otro lado. Vamos a pensar en lo siguiente. Tenemos una serie de elementos, ya conocen ustedes, ¿no? De sodio, cloro, oxígeno, nitrógeno, mercurio, etcétera. Elementos, que no son muchos. Que yo recuerde, los elementos que encontramos en la naturaleza son 92, me parece, hasta el uranio. Los transuránicos viven muy poco tiempo y la mayoría son en laboratorio. Si estoy mal, me corrigen, por favor. Pero básicamente la idea es esa. Y de hecho, las moléculas orgánicas, las que conforman nuestro cuerpo, los seres vivos, son menos todavía. ¿Cuáles quieren ustedes? Los clásicos, oxígeno, nitrógeno, carbono, obviamente, y hidrógeno. El chunk de carbono, nitrógeno, oxígeno y nitrógeno, son los 4. Pónganle más allá, sodio, fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio y manganeso, en fin. Y creo que juntamos 20 elementos y ya estoy exagerando. Bueno, entonces, no es un número infinito de elementos los que forman las moléculas orgánicas. Hasta ahí vamos bien. Luego, pensemos en las configuraciones moleculares de estos elementos. O sea, ¿qué compuestos pueden formar? Y de entrada podemos decir que hay compuestos estables e inestables. Que hay compuestos que requieren una gran inversión de energía para formarse o compuestos que se pueden destruir fácilmente. Así que, sin meternos en recordar la química orgánica de la preparatoria, debemos decir que, aunque existen veintitantos elementos en el cuerpo, la gran mayoría, no todos van a formar cualquier unión unos con otros, sino se van a formar algunas sí y otras no. Y esto reduce el número de posibles uniones. Así que al final llegamos a una serie de configuraciones particulares. Por ejemplo, los 20 aminoácidos configuran las proteínas que ya hemos comentado. ¿Por qué razón esos 20 y no otros? Ahí queda para la idea de la evolución, que se lo responda. Usted es un maestro en química que sepa mucho más que yo. Pero la idea básica es esa. Ya saben ustedes, por ejemplo, hay aminoácidos en bacteria que no tenemos nosotros, ¿no? Y azúcares en bacteria que no tenemos nosotros. Pero esto es definido por la evolución y por la forma que vamos. Lo que nos importa es que no importa si uno es una araña, un insecto, una bacteria, un ser humano, no hay toda la gama posible de combinaciones y solamente algunas sí y otras no. Y esto hace que el número no sea infinito de moléculas, es un número reducido de moléculas. Bueno, y al final llegamos a la idea del antígeno o del epítopo, mejor dicho. Y entonces, lo que vamos a decir es que es cierto, hay muchísimos, cientos de miles de antígenos, pero no un número infinito. Bueno, hasta aquí espero que se haya quedado clara la situación. Regreso a la idea que nos plantea esta diapositiva. Si vamos a responder a un antígeno, vamos a reaccionar al antígeno hasta que ese se presente, o antes de que el antígeno llegue, ya estamos listos para él. La respuesta es la segunda. Ya tenemos una respuesta, o sea, un receptor de célula T o de célula B, disponible para cualquier posible antígeno que se nos presente. Ya está hecho. Obviamente son pocos, y eso tiene importancia para algo que veremos después, pero ya lo tenemos. Así que, durante el desarrollo, cada linfocito B y T se programa para recibir cualquier tipo de estructura tridimensional que se le ofrezca, de antígeno que se pudiera llegar a él.
Entonces aquí tienen ustedes que el cuerpo humano puede reconocer 10 a la 7 o más diferentes epítopes y esto podría contribuir hasta 10 a la 9 diferentes anticuerpos, cada uno con una inmunidad específica. 10 a la 7 son 10 con 6 ceros, 10 millones, y 10 a la 9 son 1000 millones de diferentes anticuerpos. Muchísimos. No tengo la menor idea de cuántos son 10 millones. Digo, si no se lo trata de imaginar, es casi imposible, pero no es infinito, el número es algo muy importante. Y, por lo tanto, para reconocer a esos epítopes, el cuerpo produce 10 a la 7 o más clonas de linfocitos B o linfocitos T. Así que, repito, ya tenemos un linfocito B o linfocito T dispuesto para reconocer a cualquier posible antígeno que se nos presente. Esta es la idea fundamental. Esa es lo importante. Y eso que hay que aclarar sobre este punto. No reaccionamos cuando llega el antígeno, sino que ya estamos preparados cuando el antígeno se presente. Bien. Ahora bien, ¿qué puede ser un antígeno? Partes del microbio, podría ser parte de la pared, de la cápsula viral, pili bacteriano, flagelos, proteínas de la pared bacteriana, etcétera, o toxinas. Y esto es por mecanismos evolutivos, o sea, el cuerpo humano va reconociendo al paso de su desarrollo que es venenoso, que es tóxico, que es dañino, como le quieran llamar ustedes, y vamos a reaccionar contra él. Bien, ¿y qué sustancias pueden reaccionar como antígenos ya en concreto? Pues tenemos a los alergenos. Los alergenos, ya lo veremos en otra clase, son antígenos que producen alergia. No todas las personas reaccionan contra ellos, fíjense qué interesante, solamente los que son alérgicos. Ya, eso es un tema de clase, diversidad tipo 1 que ya estudiaremos. Y vamos a reaccionar también contra los antígenos de otras personas. Así que si a mí me ponen tejidos, sangre para empezar, de otra persona, pues voy a reaccionar contra ello porque son antígenos extraños. Y en el caso de trasplante o de transfusiones, pues pueden dar problemas, como ustedes ya saben. Y en el caso de los tumores. Ya habíamos dicho que una célula tumoral es una célula que ciertamente se origina en el cuerpo, pero es diferente porque ha tenido cambios en el genoma. Y al tener cambios en el genoma expresa antígenos distintos. Entonces va a reconocer como extraño. Entonces ahí tienen esta idea fundamental. Y regresamos a la idea del apteno ya para cerrar esta presentación. El apteno es una molécula que es un antígeno porque se une a un receptor, pero no es inmunógeno porque no produce una respuesta inmune. Y eso se debe a que no reúne las características de un antígeno que sí es inmunógeno, que son 3, como vimos al principio. Ser extraño, bueno, el apteno sí lo tiene, es extraño, pero las otras 2 no las tiene. No es tan complejo y mucho menos no tiene peso molecular adecuado. Para ubicarlos, recurro a otro ejemplo. Ustedes habrán visto una película abominable, mala como ella sola, que se llama Austin Powers, contra, ¿cómo se llama? God Member, recuerdo es una de ellas. Me salía ese presunto detective de los 60, ¿no? Mike Myers era el actor que lo hacía. Y recordarán que en una de sus películas sale el Dr. Evil, el Doctor Mal. El Dr. Evil es un villano terrible al cual se enfrenta Austin Powers. Y resulta que el Dr. Evil tenía un ayudante que era Mini-Me, una copia del Dr. Evil pero chiquita. Bueno, ese ejemplo es el que uso. El Dr. Evil es el antígeno inmunógeno y el Mini-Me es el apteno. Y si ustedes vieron la película, en alguna parte se ve a Mini-Me trepado en los hombros de una persona muy grande. Y esta persona grande es la que anda ya golpeando a las otras gentes, ¿no? Y es lo que hacen los aptenos precisamente. Un apteno se une a otra molécula de mayor tamaño y ahora sí, ya tiene la cualidad que le faltaba, alto peso molecular, y entonces ya va a poder actuar contra el cuerpo y va a producir la respuesta inmunológica. Y ahí tienen ustedes esta situación. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? Aclaración o comentario. Creo que esta ya fue la última de esta serie. No sé si ya se compuso mi audífono, pero si no escucho, por favor escriban que estoy viendo acá en el chat de la reunión lo que hayan escrito. Doctor, una pregunta.
No veo manita levantada. Pero bueno. Recuerden que estoy escuchando muy mal, no sé por qué razón. Escriban, por favor. Hay una manita levantada de Frida. Escribe, por favor, Frida, tu pregunta. Bueno, en lo que Frida escribe, que no veo acá nada. Vamos a dejarlos acá. Faltan, ¿qué? 11 minutos. La siguiente presentación la quiero tomar de carrera para que no haya recortes. Y aunque son 10 minutos, espero que me perdonen las autoridades, como dicen los que saben ahora, ¿no? Es viernes y el cuerpo lo sabe, y además viene el fin de semana largo. Así que, honestamente, después de hablar casi 2 horas, se me antoja ahorita un refresco, ya tengo sed. Así que, bueno, no veo la pregunta de Frida. Ahí me la mandan por el chat, cualquier cosa que tengan duda. Una disculpa por el fallo que tengo ahorita con los audífonos. Ah, bueno, ya llegó la pregunta de Frida. ¿Solo al receptor de linfocitos B se le llama IgS? Sí, así es otro nombre. Puedes llamarle receptor de célula B o IgS, cualquiera de los dos nombres, es correcto. El de célula T se llama TCR, receptor de célula T. Como es muy largo, pues TCR, es por sus siglas en inglés. Muy bien. No veo otra manita levantada. Si no hay otra cosa, vean, respondió Frida. Si no hay otra cosa, muchachos, disfruten su fin de semana y recuerden que disfrutar para un estudiante de medicina es agarrar otro libro para estudiar. Nos vemos entonces, diviértanse. Cualquier duda, por favor, con toda confianza, yo les respondo por el correo. Hasta luego. Doctor. Hasta luego, doctor.